Sigan alabando a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 32 y 33. Amén. Mateo 10, versos 32 y 33, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Dice la Biblia que no volverá vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Señor, prepara, Señor, nuestro corazón, Dios, como tierra fértil, para que tu palabra, Señor, sea atesorada y sea escrita en la tabla de nuestros corazones. Dios, haznos oidores hacedizos y no oidores olvidadizos. Pon en nosotros ese anhelo, Dios, de obedecerte, de hacer tu perfecta voluntad. Dios, pon en nosotros tu Santo Espíritu y ayúdanos, Dios, a ser firmes, leales y a caminar en verdad y en justicia delante de ti todos los días. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Mateo 10:33 suena como una advertencia, ¿verdad?, de Jesús para los seguidores. Y esta advertencia es de no negarlo. Dice que no te avergüences. Hay personas que no predican porque les da vergüenza. Eso es negar a Jesús. Hay personas que les da pena traer una Biblia en el hombro. Eso es negar a Jesús. Hay personas, ¿verdad?, que te preguntan, te dicen, ¿eres cristiano? Y la piensas. Por no perder amigos, por el que dirán. Eso es negar a Cristo. Mucha gente lo está negando todos los días. No solamente verbalmente, sino con nuestras acciones. Negar a Jesús, hermanos, delante de los hombres, no solo puede significar que alguien niegue, ¿verdad?, su fe verbalmente, sino que también puede referirse a negar la fe por acción o por inacción. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios puso obras, dice, para que anduviésemos en ellas, y el no hacerlo es negar a Jesús. Uno puede negar a Jesús al no cumplir los mandamientos, las enseñanzas de Dios, al no amar a los demás, al no servir a los demás. También dice el Señor, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeñitos, dicen, no me lo hiciste a mí. Podemos negar a Cristo también de esa manera. Al no perdonar a las personas, también estamos negando a Cristo. Jesucristo enseñó una oración modelo. Dice, Padre, perdóname, así como yo he perdonado a los que me ofenden. Hermanos, no podemos llegar a Jesús si traemos problemas de perdón. El infierno está lleno de gente que no ha perdonado. La falta de perdón, hermanos, es una ofensa a Dios, porque Él nos perdona. Dice que el Señor pone un ejemplo
de un siervo que le debía mucho al rey, y que era mucho lo que le debía, y que lo mandó a llamar para que le pagara, y dice que el siervo le dijo que no tenía y se puso a llorar y a pedir clemencia, y el Señor lo perdonó. Pero cuando este salió, dice que había uno que le debía unos cuantos pesos y le cobró, y como no le quiso pagar, lo metió a la cárcel. Y le dice: siervo malo, le dice el Señor, yo te perdoné mucho, ¿por qué tú no perdonaste a este? Y a veces nuestra vida es así, hermanos. Queremos favor nada más, pero no queremos dar. No queremos, hermanos, ¿cómo podemos decirle así? Somos egoístas. Y eso, hermanos, ofende a Dios. A veces tenemos actitud altiva y orgullosa. Dice la Biblia en Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. En primer lugar, ¿qué está? Los ojos altivos. Dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, la soberbia es contra Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender de Cristo, que Él es manso y humilde. En un hijo de Dios no debe de haber altivez, sino que tenemos que trabajar sobre la humildad. Y a veces nos llenamos de soberbia y somos malos con las personas, somos crueles. A veces, hermanos, eso que hace nos aleja de Dios. También, hermanos, negar a Cristo se relaciona con la omisión de compartir el Evangelio. Dice la Biblia: da de gracia lo que has recibido de gracia. Y cuando nada más nos quedamos con lo que recibimos y no compartimos, hermanos, también estamos negando a Cristo. La omisión es también, la negligencia es negar a Cristo. No vivimos de manera coherente con lo que predicamos también. Este versículo, hermanos, nos ayuda a reflexionar de cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos viviendo nuestra fe en nuestras vidas diarias, hermanos. ¿Qué tanto glorificamos a Dios con nuestras vidas? Este versículo nos alienta a examinarnos a nosotros mismos, nos llama a identificar las áreas de nuestra vida en las cuales estamos negando a Cristo. Tenemos que hacer los cambios para poder vivir de manera íntegra, de manera auténtica. Negar a Jesús delante de los hombres no solamente es un acto de cobardía, sino también es un acto de deslealtad, desobediencia a Dios. Y como cristianos, nuestra lealtad debe de estar con Dios, con su reino. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Que el reino de los cielos se tiene que extender, la gloria de Dios se tiene que extender por todo el mundo. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos muy ocupados. Le estamos dando la gloria al mundo, nuestro tiempo al mundo, y para Dios no hay nada. Y Dios nos regala la vida, nos da provisión, nos protege. ¿Qué estamos haciendo a cambio? Eso es negar a Cristo. Negar a Jesús no solo nos separa de Dios, sino que también puede llevarnos a ser rechazados. Él lo dice, hermanos. Nos recuerda, hermanos, Mateo 10:33, que seguir a Jesús no es fácil, pero es un llamado a vivir una vida plena y abundante en Cristo. Fuimos llamados para madurar, para crecer, no para que nos quedemos así, niños siempre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos quiere llevar, hermanos, a toda verdad, a toda justicia, a la estatura del hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Pero en la iglesia hay mucha inmadurez todavía. ¿Por qué? Porque estamos descuidando, hermanos, nuestra salvación.
Dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Procurar, hermanos, que esa salvación, hermanos, esté allí latente cada día. Que esa fe sea más fuerte y más poderosa. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos, con los que le sirven? Con los que le buscan de todo corazón. La Biblia dice que si tú le buscas temprano, si te apuras en buscar a Dios temprano, dice que si tu principio fue pequeño, Dios lo hará grande en sobremanera, dice Job 8:5. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que Dios va a honrar, dice, a los que lo honran. ¿Qué es lo que hace Dios con las personas que le sirven de todo corazón? Dios los provisiona, les da poder, les da autoridad. Eso es lo que hizo Jesús cuando envió a los discípulos a predicar. Les da el poder, dice, para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos. Hermanos, Dios, hermanos, no puedo describir la manera que es Dios para con nosotros, y que nosotros nos estamos perdiendo de las bendiciones del reino de los cielos. Nos estamos perdiendo. Dios tiene cosas grandes y maravillosas, y nosotros estamos distraídos espiritualmente. Hermanos, debemos estar dispuestos, ¿verdad?, a ser valientes y fieles en nuestra fe. Una de las cosas que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dice, medita en la palabra que dice, de día y de noche no te apartes, ni a la izquierda ni a la derecha, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Y también le dijo el Señor: ningún arma forjada va a poder hacerte nada. ¿Sí? Hermanos, ¿y qué le dijo? Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y estuvo el Señor con Josué, ¿sí? ¿Habrá alguien que se le haya podido resistir a Josué? Iba cabalgando delante de él el Rey de los ejércitos, el Todopoderoso. Hermanos, Dios quiere caminar con nosotros, pero nosotros estamos distraídos. Tenemos la promesa, hermanos, de que aquellos que son fieles a Jesús y le sirven hasta el final, dice que van a recibir una recompensa eterna. Apocalipsis, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, como cristianos tenemos que esforzarnos por vivir una vida de integridad, una vida de amor que refleje la fe que tenemos en Jesús. Debemos estar dispuestos a testificar de nuestra fe a los demás, lo que hoy pasó en Palmillas. Eso es bueno, ¿sí? Debemos compartir las buenas nuevas del Evangelio, y también debemos estar dispuestos a ser fieles a Jesús, incluso cuando eso significa enfrentar persecución y rechazo. Para aplicar Mateo 10:33 a nuestra vida, debemos que examinarnos, ¿verdad? Dice Pablo, examínate a ti mismo, ¿verdad? Para ver, ¿qué? Para ver si estás en la fe. ¿Amén? Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Seguir a Cristo es responsabilidad. Seguir a Cristo es compromiso. Seguir a Cristo es negarte a ti mismo. Seguir a Cristo es llevar la cruz. Muchos no quieren llevar la cruz. Hermanos, la gravedad de esta negación se subraya con la promesa de Jesús de negar al que lo niegue delante de su Padre en el cielo. Esta declaración es una advertencia solemne sobre las consecuencias eternas de rechazar a Cristo, ser negado por Jesús. Dios mío, imagínate. Dice la Biblia que en el juicio final Él te va a defender. Hay una parte en la Biblia que dice eso, que nos va a defender en el juicio final. Imagínate los que lleguen sin Jesús. ¿Quién va a poder librarlos de la justicia de Dios?
Nadie. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él va a estar sentado como juez. Quiere decir que si tú verdaderamente amas a Jesús, ese juez va a estar a tu favor, no en tu contra. Amén. Hermanos, esto hace eco de la enseñanza, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dice que Jesús en el Sermón del Monte dijo algo. Mateo 7:21, ¿qué dijo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El concepto de negación ante Dios también se encuentra, hermanos, en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, allá en 2 de Timoteo 2:12, Pablo escribe: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y esto refuerza la idea, hermanos, de que nuestro reconocimiento o negación de Cristo en la tierra tiene implicaciones eternas. ¿Cuántos dicen amén? Alaben a Cristo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, es esencial equilibrar esta severa advertencia con el mensaje más amplio de la gracia y perdón que permea el Evangelio. Pedro fue uno de los discípulos que negó a Jesús, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Que iba a morir en la cruz. ¿Qué dice Pedro? Voy a morir contigo. ¿Cuántos de aquí hemos hecho promesas? Pedro le dijo al Señor: si es necesario, voy a morir contigo. Y cuando llegó la hora que apresaron a Jesús para llevarlo a la cruz, ¿qué es lo que hizo Pedro? Salió huyendo, ¿verdad? Y luego le decían: este es el que andaba, él andaba con Jesús. Dice: no, yo ni lo conozco. Y a veces nosotros así andamos en la vida sin conocer a Jesús. Estamos negando a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Y hermanos, y cuando él recordó las palabras de Jesucristo, ¿qué hizo? Se puso a llorar amargamente. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Después que resucitó, dice que lo buscó Jesús, ¿verdad? Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Apacienta mis ovejas es servir, hermanos. Tenemos que servir a Dios. Y le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro ya no aguantó y se puso a llorar y dijo: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ahí fue restituido Pedro. El corazón de Pedro era diferente al de Judas. Judas, hermanos, se avergonzó y fue a quitarse la vida. El corazón de Judas era diferente. Él provocó a Jesús para que se defendiera de una manera. Él tenía una idea equivocada acerca de la misión de Jesús. Nosotros, a veces, mucha gente tiene ideas equivocadas acerca de Jesús. Jesús vino a morir por los pecados. Y Judas quería provocarlo para que el ejército de ángeles viniera y derrocaran a los romanos. Esa era la idea de Judas. Y quería provocarlo. Y cuando vio que no fue así, Judas se mató. Fíjense qué diferencia, hermanos, en los corazones de las personas. Y Pedro no, Pedro sabía, ¿verdad?, a qué había venido Jesús. Hermanos, sin embargo, ¿verdad?, esto demuestra que aunque la negación es una ofensa grave, no está fuera del alcance del perdón de Dios para aquellos que se arrepienten. El llamado a reconocer a Jesús entre los hombres no es solo un mandato,
sino es una invitación a participar en la misión. Jesucristo dejó una comisión para sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se considere discípulo de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Y aquel que no lo hace, pues entonces no se considera discípulo de Cristo. Cristo vino a ser discípulos. Hoy la gente le llama cristianos, pero nosotros somos discípulos de Jesús. En Etiopía, ¿verdad? Fue cuando se les dijo ahí, ahí vienen los cristianos. Pero Cristo vino a ser discípulos. Y el discípulo hace lo que el maestro les enseñó. Amén. Hermanos, Jesús asegura a sus discípulos. ¿Qué dice Mateo 28? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso se lo dijo a los discípulos que los mandó a servir. ¿Y qué dijo? Les voy a dar poder. Dios les dio poder y autoridad. ¿A quién? A sus discípulos. ¿O no? Hoy hay muchas religiones, muchas denominaciones y no sé qué tantas cosas. El mundo está revuelto con todo eso. Cristo no vino a ser religiones, vino a ser discípulos. ¿O no? Y hermanos, ¿y qué promete Dios? Dice que cuando subió al cielo, dice, no los voy a dejar solos. Voy a mandar a alguien que esté al lado de ustedes, un paracleto. Dice que los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo la obra. Y una de las cosas que dice que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios dice que no es de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. El Espíritu Santo se va a acercar y va a estar con la persona que verdaderamente lo esté buscando de todo corazón. Y dice la Biblia que Dios va a dar su Espíritu Santo a los que le obedecen. Eso es lo que dice la Biblia. Que a los que le obedecen, Dios le va a dar el Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo? La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Muchos, ay hermano, no puedo predicar. Pues entonces no crees la palabra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te va a dar palabra para que tú prediques. ¿O no dice así? No tengas miedo. Ahí te das cuenta tú que el Espíritu Santo está contigo. ¿O no? Entonces, hermanos, Dios promete la presencia de su Espíritu Santo. Y Él les va a dar las palabras para hablar, dice, cuando sean llevados. Dice Mateo 10, versos 19 y 20. Dice que Él les va, el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hablar. ¿O no? ¿Será cierto eso? Me acuerdo una vez que me demandaron ante la fiscalía. Y 4 abogados, y yo solito. Y iba yo en ayuno y oración. Y al final la fiscal era cristiana. Y corrió a los 4 abogados de los señores. Y al último me dice, tú tienes la razón, me dice. Yo no me voy a hablar contigo. Y a la persona que me denunció lo regañó y lo dice, no debería tener usted vergüenza, le dijo. ¿Quién hizo eso? Lo único que hice yo fue hablar la verdad. Dios, hermanos, está con nosotros y no debemos tener miedo. Así que tú créele a Dios. Y esta promesa, hermanos, es una fuente de consuelo para todos los creyentes. Amén. Y te va a recordar que tu testimonio está respaldado por la asistencia divina. Además de reconocer a Jesús entre los hombres, hermanos, está ligado al concepto de llevar la cruz. Dice allá en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. ¿Qué significa la cruz? Es la disposición a soportar el sufrimiento y el sacrificio por causa de Cristo.
Eso es lo que significa la cruz. Es un llamado a un discipulado radical que prioriza la lealtad a Jesús por encima de todo, inclusive de tu vida. Cristo es primero, es más importante. Además, hermanos, reconocer a Jesús ante los hombres no se limita a la proclamación verbal, abarca todos los aspectos de la vida de un creyente, incluyendo sus acciones, sus actitudes. ¿Cómo será la actitud de un cristiano verdadero? ¿Qué dice la Biblia? Quítese de nosotros todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Sean buenos, amables los unos con los otros. La vida de un cristiano tiene que ser así. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra boca, hay muchas cosas que Dios necesita limpiar de nuestro corazón. Nos exaltamos y ofendemos porque Cristo aún no ha terminado su obra en nosotros. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Señor, hazme diferente. Dice, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo, ¿o no? Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice Mateo 5:14. Y esta metáfora enfatiza la naturaleza visible, hermanos, y transformadora del testimonio de un cristiano. ¿Sí? La gente va a querer ser como tú cuando tú testifiques a Cristo con tu vida. Así yo quiero esa vida, ¿o no? Pero muchos que, hermanos, que los invitamos al cristianismo, yo, para ser como tal, y te empiezan a sacar a todas las personas que están dando tropiezo, ¿sí o no? Ya no puedes predicar. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que están sirviendo de tropiezo para que la gente se acerque. No, si aquel es cristiano y es más malo que la carne de cochino con granizo. Yo no quiero ser así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Limitando. Está poniendo un tropiezo a las personas para que se acerquen a Cristo. ¿O no es así? En conclusión, hermanos, Mateo 10:33 sirve como un recordatorio del costo y la responsabilidad del cristiano, del discípulo, ¿verdad? Que es un llamado a los creyentes a un reconocimiento firme y valiente acerca de Jesús. Y este reconocimiento no es meramente una confesión verbal, es un compromiso integral de vivir abiertamente y auténticamente la fe en Cristo Jesús. Y aunque la advertencia de ser negado por Jesús ante el Padre es seria, se equilibra con el mensaje de la gracia y el perdón para los que se arrepienten. Dice que Dios es amplio en perdonar. Ok, sí, la regué. Pero dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Estamos a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza, hay oportunidad, ¿verdad? Entonces, el llamado a reconocer a Jesús ante los hombres es una invitación a participar en su misión redentora y a experimentar esa vida, hermanos, verdadera que viene de seguir a Cristo. Conclusión: el apóstol Pablo también advierte sobre quienes niegan la fe a Dios con hechos. Primera de Timoteo 5:8. Hay personas, hermanos, que en la iglesia se ven bien. Es que el hermanito es tan bueno que hasta pan come. Buenísimo. Pero en sus casas son todo lo contrario. Y dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El ministerio comienza en casita. Hay personas, hay varones que todavía le pegan a su esposa. Y hay esposas que todavía también ofenden a sus maridos. No se sujetan. Pero son cristianísimas. ¿O no? ¿Y usted cree
Dios sabe lo que tú haces, ¿o no? Pero a veces creemos que engañamos a Dios. Y estamos negando a Cristo. En Tito 1:16, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjense, son todo lo contrario en la calle. Hay una hermana que conozco que es, Dios mío, es la número 1 en exhortaciones para la gente de la iglesia. Todos están mal menos ella. Ella, si ve a alguien con pantalón en la iglesia, ¿para qué quieres? Y ella sale de la iglesia y anda en pantalonada. El legalismo, hermanos. Hay pastores que quieren componer a la iglesia ellos. El pastor lo que tiene que es predicar la palabra y orar por las personas. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo estoy rogándole a Dios porque me cambie a mí, pero yo no puedo cambiar a nadie. Lo que sí puedo es predicar la palabra correctamente, y el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe la palabra y hace rema esa palabra en su corazón, entonces el Espíritu comienza a hacer los cambios. La persona que cambia es porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. El que no cambia es porque no le ha permitido el Espíritu Santo hacer sus cambios, ¿o no? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, con todo eso, ¿verdad? ¿Qué dice Judas 1:4? Ya casi termino. Además me faltan como 200 textos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entienden ahí? A ver, díganme. Judas 1:4. Porque yo creo que hay personas de la iglesia, ¿no?, que les han entrado encubiertamente. Es peligroso, hermanos. Pablo lo hizo, ¿verdad? Se puso a pelear en contra de Cristo. A Pablo le fue bien, porque el Señor lo hizo apóstol. Pero, hermanos, no podemos nosotros ponernos en contra de la obra de Jesús, ¿verdad? Dice que, hermanos, muchos, ¿verdad?, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, son las personas que atacan la fe. Estas personas no son honestas en cuanto a sus motivos y por rechazar a Cristo apostatan. Mucha apostasía, muchos han apostatado de la fe. Yo tuve una persona que llegó a predicar aquí y se regresó a donde él había venido anteriormente. Yo no puedo concebir si él entendía la palabra porque hizo eso, pero pues allá, él con Cristo, ¿verdad? Hay muchas formas de negación, hermanos.
Se puede manifestar con rechazo a la verdad de Dios, a la falsedad, a la hipocresía, a tener apariencia de piedad. Y hermanos, dice 2 de Timoteo 3:5, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, todo esto, ¿verdad?, de negar a Cristo, ¿qué es lo que evidencia? Evidencia, hermanos, la maldad que hay en los corazones de las personas. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo te cambia, ¿verdad? Dice que te pone un espíritu nuevo, espíritu recto. Entonces las personas que están haciendo esto quiere decir que no han nacido de nuevo. Y es terrible, ¿verdad? Y hermanos, no podemos ser partícipes de obstaculizar el crecimiento de otras personas. ¿Sí? Tenemos que contribuir. Aquí en la iglesia, Cristo por eso la formó. Muchos dicen, no necesito ir a la iglesia. ¿Es cierto eso? Hay personas que leen la palabra y que no van a la iglesia. Y están leyéndola, pero yo no entiendo qué es lo que leen. No entienden la palabra. Porque la Biblia dice que la iglesia representa el cuerpo de Cristo y que Él se va a desposar con la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, todos nosotros formamos lo que es la novia de Cristo. Pero si tú no estás en la iglesia, entonces no eres parte de la novia. ¿O no? Y dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos, iglesia significa reunión. ¿O no significa eso? Eclesia del griego significa reunión, meeting, congregación. Esa es la iglesia. Y dice que donde están 2 o 3 reunidos, está hablando de iglesia. En su nombre dice que Él estará allí, en medio de ellos. Y dice el Salmo que cuando hay armonía, cuando hay unidad, dice que Dios envía bendición y vida eterna. Esa es la iglesia. Y los dones Dios los reparte ¿dónde? En la iglesia. Y los dones son para desarrollarse en la iglesia. Y hay gente que no puede entender eso. Entonces, no sé, de verdad, es grave, ¿no? Entonces, necesitamos pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué le estamos fallando a Dios? Porque podemos estar negando a Jesús y a lo mejor ni cuenta nos damos. Podemos estar viviendo una vida contraria al corazón de Dios, contraria a la palabra, y no nos estamos percatando. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Si somos verdaderamente, ¿cómo le podría decir? Si somos honestos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender en qué estamos bien y en qué estamos mal. Que nos enseñe cuál es el propósito, porque Dios nos hizo a cada uno con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual tú me hiciste, Señor? ¿Cuál es el propósito porque tú me llamaste? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? O no yo, sino que tú en mí. Porque Dios es el que da los talentos, las habilidades y los dones. Necesitamos nosotros, por eso es la oración, por eso es la comunión con Dios, para que el Espíritu Santo nos direccione en qué estamos mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, si cada uno de ustedes trajera 2 personas este año, ¿cuántos seríamos para el otro año? 2 personas nada más. ¿Cuántos seríamos? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Seríamos 32. Serían 2 personas, ¿verdad? Son 36 y 32. 90 personas.
y otras 2 para el 2026. ¿Cuántos seríamos? 270. Fíjense, no, me estoy yendo a lo mínimo, porque hay personas que alcanzan a muchas personas, pero yo me estoy yendo a lo mínimo. Y podemos cumplir la gran comisión, porque Dios nos llamó a cumplir esa gran comisión. Y si no, estamos negando a Jesús. El hecho de omitir hacer la gran comisión, estamos negando a Jesús, porque eso fue una ordenanza de Jesús. Hay otro aspecto que dijo Jesús: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros. ¿Verdaderamente nos amamos como Cristo quiere? Ese es otro aspecto que se tiene que mover en la iglesia, y es el amor. Amén. Entonces, piénsenlo, analícenlo ahí con el Señor, y que el Señor les dé la respuesta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Apóyame. Gloria al Señor. Aleluya. Es bueno el mensaje de la palabra de Dios. Y en lugares donde hay exhortación, donde hay reprensión, hermanos, créanme que nos sirve bastante. Nos sirve para saber cómo debemos de crecer, cómo debemos de ser, ¿verdad?, en nuestra persona. Digo esto porque hay lugares, hay iglesias, hermanos, en donde tienen a las personas, pues ahora sí que apapachaditos, ¿verdad?, sin decirles nada que les duela. Pero es bonito cuando muchos decimos: me cayó el 20, ¿verdad? Me cayó el 20. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y tratemos de ser obedientes, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos, del Señor. Amantísimo Señor, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Padre, por este mensaje, Padre Celestial, que usted ha traído para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros, Señor, para poder crecer y saber, Padre Santo, cómo debemos ser en nuestra vida diaria. Señor, gracias porque usted es bueno y misericordioso. Usted que nos da, Señor, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para saber qué es lo que debemos de hacer para poder crecer, Señor. Usted no quiere que nadie se pierda, Padre, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Denos esa capacidad, Padre Santo, para poder seguir adelante en este camino, Señor, que hemos trazado, que usted nos ha enseñado, Padre, en el transcurso de nuestra vida. Bendito Señor, aleluya, que su Santo Espíritu, Señor, siempre sea con nosotros, enseñándonos cada día más cómo debemos de vivir, Señor, en nuestra vida, cómo debemos ser con nuestra familia, con nuestros hijos. Padre Santo, ponga entendimiento en cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Todos aquellos que estemos, Señor, falta de entendimiento, que su Espíritu Santo nos lo dé, Señor. Su palabra dice que esté falta de entendimiento, demándeselo a Dios y Dios se lo dará. Padre mío, esperamos que usted, Señor, sea el que nos dé el entendimiento suficiente para poder seguir adelante. Padre mío, gracias por esta hora, por este momento de bendición, Señor. Esperemos que realmente nos haya servido, Padre Santo, en nuestro corazón, estas palabras que usted ha puesto en los labios de mi hermano, Señor. Que sea para edificación de su pueblo, que no sea una palabra en vano para nuestras vidas, sino que sea de gran bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora. Le pido, Padre mío, que en este momento, que todos mis hermanos que van a sus hogares, Señor, vayan con bien, quite todo tropiezo de sus caminos, Padre mío, y que su Santo Ángel acampe alrededor de cada uno de ellos. Padre mío, gracias le doy en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.